Muy buenas noches, amigos y amigas oyentes de Radio La Voz de María, y también a todos quienes se conectan a través de las redes sociales de esta su emisora católica desde Santiago de Guayaquil para todo el país y para todos los rincones hasta donde llega esta señal. Nos encontramos esta noche en su programa Aprendiendo a Emprender, este programa dedicado justamente para todos los emprendedores o todas aquellas personas que quieran iniciar un emprendimiento. Quizás a propósito del inicio de este 2025 sea una oportunidad para poder emprender, ¿verdad? Tal vez esos sueños, ese negocio que siempre estuvo ahí dando vueltas y que ahora pues puede ser por este inicio de año una oportunidad para empezar. Nosotros tenemos ya algunos módulos del fortalecimiento de capacidades para emprendedores, trabajando acerca de la formación de emprendedores, y el día de hoy vamos a ver un tema muy especial que tiene que ver con las operaciones del emprendimiento. ¿De qué se tratan las operaciones? Lo vamos a ver en estos minutos que vamos a tener aquí en su programa Aprendiendo a Emprender. No sin antes, por supuesto, dar gracias a Dios por un año más de vida, por este 2025, año de bendición, año de un jubileo, por supuesto, y año también para nuevos propósitos, ¿no? Para cambiar de vida, para reflexionar. Bueno, una oportunidad más que Dios nos da para seguir adelante. Con esta cortísima reflexión, yo voy a hacer un pequeño repaso del módulo anterior donde vimos mercados y ventas, y nos habíamos quedado en fortalecer un poquito más el tema de los problemas en el arte de vender, ¿verdad? Porque como sabemos, no todos tenemos estas iniciativas para poder vender, pero sabemos que si logramos educarnos, logramos formarnos de mejor manera, es muy probable que aprendamos a vender muchísimo mejor. Y como somos emprendedores y como somos entusiastas, ¿verdad? Tenemos pues esa predisposición a mejorar cada día, y por supuesto en el área de las ventas tenemos que fortalecernos muchísimo más, ya que por supuesto queremos hacer que nuestro emprendimiento crezca. ¿De acuerdo? Entonces la metodología nos muestra que hay ciertos problemas en el arte de vender, ¿verdad? Y nos plantea ciertas preguntas, ¿no? En el camino del emprendimiento existen varias dudas, ¿no?, que resolver. Pero en nuestro contexto es importante cuestionarnos. Por ejemplo, ¿deberíamos producir para vender o debemos vender para producir? Esta pregunta ya nos la planteábamos en el programa anterior, pero creemos que es importante poder hacer un pequeño refuerzo con respecto a eso. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros producimos, poníamos el ejemplo de la panadería, ¿verdad? ¿Qué sé yo? 100 panes para vender. ¿Nosotros lo hacemos en función de la necesidad de las personas o en función de lo que nosotros tenemos para producir? Es decir, en función de la materia prima, en este caso el ejemplo de la harina, en el ejemplo del pan, puede ser la harina y pueden ser los diferentes insumos de materias primas que tenemos para nuestro emprendimiento. Entonces es necesario que se analice que esto va a ser en función del giro del negocio o del tipo de negocio. Es decir, si es un emprendimiento de producción, como es panadería, pues nosotros tenemos que empezar a hacer un análisis de mercado para saber cuánto debemos producir. ¿Y por qué? Evidentemente porque no queremos que se desperdicie nuestro producto, porque el pan que se desperdicia, se descompone ya por el tiempo que lleva pues elaborado, pues se echa a perder, y eso es pérdida para el emprendedor. Por eso es importante un análisis de mercado previo para poder hacer nuestra producción. Una vez, y bueno, es normal que en los primeros meses de nuestro emprendimiento, en el caso del ejemplo de la panadería, pues tengamos pérdidas, ¿verdad? Pero una vez que ya empezamos a conocer más nuestro mercado, pues estas pérdidas van mermándose, porque ya conocemos cuál es el movimiento de nuestro entorno, de nuestra comunidad, en donde hemos establecido nuestra panadería para este caso específico, ¿de acuerdo? Entonces va a depender qué hacemos, si vamos a producir para vender o vender para producir, pues va a depender mucho de el análisis de mercado, porque por ejemplo, si nosotros tenemos
la comercialización de productos, ahora que está de moda, por ejemplo, importar a través de estas plataformas de compras, ¿verdad? Productos, entonces ahí sí va a depender de justamente la capacidad que tengamos para vender. Se me ocurre, vamos a comprar en una plataforma de otro país carteras, se me ocurre, ¿verdad? Vamos a comprar unas carteras para vender y entonces nosotros la compra, la adquisición del número de carteras va a depender del capital con el que contamos, ¿verdad? Para hacer la compra. Y una vez tenida ya con nosotros la mercadería, pues nuestras habilidades en ventas nos van a determinar cuánto podemos vender de ellas, ¿no? Por eso digo, el ejemplo tiene que ver justamente con el giro del negocio y por eso es importantísima las ventas, pero antes hay que plantearse estas preguntas. Entonces, la otra pregunta que nos dice, ¿podemos crear necesidades? Es una importante pregunta. Bueno, dicen que el marketing es nada más y nada menos que la creación de necesidades, ¿verdad? Bueno, eso corresponde a un análisis que no lo vamos a hacer en este programa, pero lo que sí sabemos es que nosotros podemos más bien brindar beneficios a nuestros clientes, ¿no? Más allá de crear necesidades, porque las necesidades ya están establecidas, pero sí podemos generar mayores beneficios con la adquisición de nuestro producto y servicio y así poder, pues, fidelizar a nuestro cliente. Si se acuerdan ustedes, es la última etapa del embudo de las ventas, ¿no? Como lo decíamos en el programa anterior, así fidelizamos a nuestro cliente, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo, pues, tener en cuenta esto de aquí, ¿no? Que sí podemos, más que crear necesidades, generar valor agregado y beneficios adicionales a nuestros clientes para poder vender de mejor manera y conseguir esa tan ansiada fidelización de nuestros clientes. De acuerdo, la siguiente pregunta tiene que ver, ¿estamos vendiendo para nosotros mismos o estamos vendiendo para otros? Eso lo decíamos un poco porque existen pues ese empoderamiento que tienen los emprendedores con su negocio, con su emprendimiento y a veces pues no vemos más allá de lo que tenemos frente a nosotros, es decir, creemos que nuestro emprendimiento es lo máximo y cualquier queja o cualquier observación o comentario que pueda tener un amigo, un familiar o un cliente pasa desapercibido porque estamos enamorados de nuestra idea de negocio. Por eso es importantísimo saber escuchar, tener una escucha activa, sobre todo de personas que nosotros creamos que pueden beneficiarnos como soporte dentro de nuestro emprendimiento, sobre todo para la toma de decisiones. Con estas preguntas que tienen que ver con los problemas en el arte de vender, cerramos aquí ya el módulo de ventas que vimos en el programa anterior y es importante también pedir disculpas, no nos hemos podido conectar en estas últimas semanas y por eso pues han pasado pues varias emisiones del programa que no hemos tenido en directo, pero ahora pues estamos ya con ustedes en un nuevo año, felices, con mucho entusiasmo para poder llevar su programa Aprendiendo a Emprender, este pequeño aporte que queremos de manera personal y también como medio de comunicación de la Iglesia Católica a todos los emprendedores para que podamos de alguna manera crear estas redes de apoyo entre emprendedores y poder pues mejorar nuestras ventas y el crecimiento, por supuesto, de nuestro emprendimiento. Dicho esto, vamos a hablar un poquito a modo de introducción de este cuarto módulo que tiene que ver con las operaciones. ¿Qué son las operaciones? ¿Verdad? ¿Y cuál es el objetivo justamente del programa de hoy? Pues lo que queremos es afinar las habilidades de los emprendedores para identificar y manejar los elementos claves de la producción de un bien o servicio. Así como estimular la creatividad para la innovación de productos, ¿sí? Esto quiere decir que no solamente vamos a hablar de la elaboración de un producto, sino también de la oferta de un servicio, porque como sabemos no es lo mismo, ¿verdad? Elaborar, fabricar un producto, ¿no? Como pues ofrecer un servicio. Eso lo vamos a ir viendo, cuáles son las diferencias, pero es muy importante que tengamos en claro cuáles son las operaciones. Es toda la parte de procesamiento, toda la parte operativa de nuestro emprendimiento y lo vamos a ver en detalle en el siguiente bloque porque ya no vamos a ir a nuestro primer corte aquí en su programa Aprendiendo a Emprender, no sin antes hablarles un poco del flujograma de operaciones de producción, ¿verdad? Especie de mapa que nos va a llevar paso a paso a la elaboración de nuestro producto. Pero nos vamos antes a nuestro primer corte y luego continuamos aquí en su programa Aprendiendo a Emprender.
Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y sé una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio, sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Muy bien, y seguimos aquí en este segundo bloque de su programa Aprendiendo a Emprender. Vamos a continuar entonces, como les decíamos, hablando del flujograma de operaciones de producción, una especie de mapa que nos va a ayudar a identificar cada una de las etapas de la elaboración de un producto o de la oferta de un servicio en nuestro emprendimiento.
Es importante aquí ir estableciendo este flujo de esta manera. Para elaborar un producto o servicio se requiere una secuencia, ¿verdad? Este mapa que nosotros decíamos de transformación que se inicia con el ingreso de la materia prima y continúa con un proceso de transición para convertir la materia prima y los insumos requeridos en un producto final. Si ven, ya vamos dándole forma a este flujograma del proceso de la elaboración de un producto. Vamos a tomar justamente el ejemplo del shawarma, como lo hemos venido haciendo en las emisiones anteriores de nuestro programa. Para ello se recomienda usar un diagrama de flujograma, herramienta que representa la secuencia e interacción de las actividades del proceso. Esto es una especie de cuadritos que van pegados uno a otros, unidos por una línea, ¿verdad? Un flujograma de procesos, ¿sí? Una bombita aquí, donde ya vamos a ir viendo con un ejemplo práctico cómo se elabora. Entonces, vamos a revisar, como decíamos, el ejemplo de el shawarma, ¿verdad? Hablábamos del shawarma. Entonces, imagínense, vamos a elaborar shawarma, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? En el primer paso podemos ir poniendo en el primer cuadrito, porque esto va en una secuencia a manera de escalera en bajada, ¿sí? Podemos poner cortar el pollo si se usa muslos, deshuesar o pechugas, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven cómo o saben cómo se prepara este plato típico árabe, ¿verdad? Como lo es el shawarma, saben que esto va en una especie de eje, ¿no? Eje de metal cerca de una plancha que emite calor para ir cocinando la proteína, en este caso el pollo, ¿verdad? Entonces va lámina por lámina de pollo dentro de este tubo o este eje, así se lo va cortando, se va insertando en este eje y luego pues cuando se enciende el calor justamente va a ir cocinando. Pero entonces el primer paso es cortar la proteína, cortar el pollo, ¿verdad? Primer paso en el ejemplo del shawarma, y nosotros en casa pues vamos escribiendo cómo sería pues la elaboración de nuestro producto en el caso de un producto. Si es un servicio también desde se me ocurre si fuera una peluquería, ¿verdad? Desde el primer paso para otorgar un servicio. Se me ocurre ahora un alisado permanente. ¿Qué se requiere hacer para un alisado permanente? Bueno, la compra de la materia prima sería el primer paso. Bueno, volviendo más o menos así, estamos haciendo pues el ejemplo de una peluquería, pero vamos a volver a nuestro ejemplo práctico que tiene que ver con la elaboración del shawarma. Segundo paso, ¿qué creen ustedes? Para la preparación de un alimento sería el segundo paso luego de cortar la proteína. Si lo saben, pues adivinaron conmigo, sí, precisamente sazonar y cocinar el pollo, la sazón, ¿verdad? Si vamos a vender una proteína, ya sea asada o sancochada, pues la sazón de la proteína, en este caso el pollo, es requisito indispensable. Tercero, guardar por separado los ingredientes, ¿sí? Entonces nosotros vamos como que seccionando los ingredientes que va a llevar el shawarma, porque el shawarma, además de pollo, como ustedes saben, lleva vegetales. Entonces vamos cortando en cuadritos, qué sé yo, la cebolla, el tomate, la lechuga creo que también lleva, no recuerdo ahora, pero bueno, todo lo que requiere la preparación del shawarma, ¿verdad? Tercero, cortar el pollo cocinado previo al armado. Digamos que ya está puesto en la máquina para hacer shawarmas, el pollo ya está cocinado. Ahora sí, pues hay que cortar. Si han visto ustedes los que venden este tipo de productos, pues van con un cuchillo y cortan láminas de el pollo, ¿verdad? Para ponerlo en la tortilla o en el pan pita, y ahí va cayendo justamente en este pan los pedacitos de pollo. ¿Qué otro paso seguiría? Armar el shawarma tras el pedido del cliente. Ese sería ya el último paso. Fíjense ustedes cómo en un ejemplo sencillito de la elaboración de esta comida árabe como lo es el shawarma, hemos creado nuestro flujograma de proceso. ¿Cómo se elabora un shawarma? Primer paso, cortar el pollo. Segundo paso, sazonar el pollo. Tercer paso, guardar por separado los vegetales que lleva este plato. Cuarto paso, cortar el pollo una vez que ya está cocinado. Y quinto paso, armar el shawarma tras el pedido del cliente. Algo sencillito. Y alguien dirá, bueno, ¿para qué nos tomamos la molestia de hacer este flujograma? Como decíamos al inicio de estos programas de Aprendiendo a Emprender, decíamos que es importante que el emprendedor pueda registrar toda la información de su emprendimiento.
toda la información del emprendimiento, ¿sí? Por eso es que este flujograma de proceso de la elaboración de uno de nuestros productos es importantísimo registrarlo. Sí, es muy importante registrarlo. Obviamente habrán detalles más importantes, como algo que va en la sazón, qué sé yo, un poco de, no sé, tal condimento o tal especie, no lo sé. Eso lo saben ustedes que tienen su emprendimiento, para los que lo tienen, y van a ir detallando cuánta cantidad de determinado insumo va a requerir la preparación de este alimento, en el caso de la preparación de alimentos. Es importantísimo. Acá lo hemos hecho a manera de ejemplo, algo muy práctico, algo muy general, pero cuando ustedes lo hagan con su producto, con sus productos, porque es importante hacerlo por cada uno de los productos. Es decir, que si yo tengo una picantería, ¿verdad?, y vendo guatita, vendo seco de pollo, vendo seco de carne, para cada uno de los productos que vendemos tenemos que hacer este flujograma de proceso. Es como la receta, ¿verdad? Esa receta que hacemos, pues bueno, así vamos a hacer producto por producto. Yo sé que alguno dirá que es un poco tedioso, lo sabemos, pero es importantísimo registrar toda la información. Lo deseamos para que cuando venga una persona diferente a tomar el puesto de chef o de cocinero o cocinera en el emprendimiento, en el restaurante, pues ya tenga toda la información a la mano y pueda trabajar con las recetas que tiene el emprendimiento, el negocio. Importantísimo. Esa es la justificación de por qué nosotros tenemos que hacer un flujograma de procesos de cada uno de los productos o servicios que vendamos en nuestro emprendimiento. A través de esta presentación, ¿verdad?, del flujograma, de estos pasitos que hacemos de cada producto, se facilita entender las distintas actividades que se requieren cumplir para generar un producto o servicio ofertado. De igual manera, facilita la identificación de insumos y maquinaria necesaria para cada paso. Aquí hay algo importantísimo, que ya vamos hablando de insumos y maquinarias, ¿verdad? Porque si bien acá no se habla mucho de las maquinarias o de los artefactos o qué sé yo, homenaje de cocina que usemos para la preparación de este alimento, más adelante vamos a ir revisando un poco estos detalles, que es importante tenerlos en cuenta, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora mismo vamos a establecer la diferencia. Después de haber hecho nuestro flujograma de procesos de la elaboración de nuestro producto, vamos a hablar de lo que son las máquinas y herramientas, ¿verdad? Por eso es importante establecer un análisis de la diferencia de estas dos cosas. ¿Qué es una maquinaria y qué es una herramienta? Todo análisis de negocios debe contar con un segmento para determinar la maquinaria, las herramientas y la materia prima con las que debemos contar para la elaboración de nuestro producto o la oferta de nuestro servicio que hemos definido para el negocio. Es por eso que, ¿qué es una máquina? Escúchese bien, una máquina es un conjunto de elementos destinados a facilitar el trabajo de las personas que generalmente necesitan una fuente de energía alterna, electricidad, combustible, etc. Es decir, una máquina es aquella que se utiliza y que es alimentada por una energía alterna, ¿verdad? Como decíamos, podría ser combustible, podría ser energía eléctrica. Esa es la diferencia. Por ejemplo, si yo soy un carpintero y necesito una sierra para cortar la madera, pues esa sierra que se alimenta, me refiero a una sierra eléctrica, ¿verdad?, que se alimenta con energía eléctrica, pues es considerada una herramienta. Y una máquina porque se alimenta de energía eléctrica. ¿Y qué es una herramienta? Es un accesorio para ejecutar los trabajos y requiere la fuerza proveniente de quien la use. Es decir, aquí está la diferencia entre maquinaria y herramienta. Y vamos a ver con un ejemplo muy práctico en el siguiente espacio, en el siguiente bloque, después de este corte, aquí en su programa Aprendiendo a Emprender. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La
de María. Cada día llega a mí la palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización, haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda, ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y si una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Excelente. En nuestro tercer bloque de su programa Aprendiendo a Emprender vamos a hablar de la diferencia entre maquinaria y herramienta y por qué es importante al momento de hacer la inversión inicial de nuestro emprendimiento. Entonces, decíamos que las máquinas son un conjunto de elementos destinados a facilitar el trabajo y este elemento es alimentado por una energía alterna que puede ser combustible o energía eléctrica. Y la herramienta es aquel elemento que lo usan con la mano, ¿verdad? Puede ser una tijera, podría ser un cuchillo, ¿verdad? Una herramienta, pero una máquina, algo que se alimenta con energía alterna. Y entonces, en el ejemplo del shawarma vamos a hablar de el inventario que vamos a requerir para poner nuestro emprendimiento de comida, ¿sí? Y ahí vamos a establecer las diferencias entre máquinas y herramientas. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para un negocio de shawarma? ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? Y entonces podríamos necesitar vamos a necesitar una máquina de shawarma, como decíamos, esta estructura de metal que produce calor, que tiene un eje donde se pone la proteína y luego pues una especie de horno, ¿no? Que produce calor y va cocinando la proteína, luego se va cortando para preparar el shawarma.
¿Cuántos necesitaremos? Bueno, como vamos a empezar el negocio, necesitaremos una máquina. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a necesitar? ¿Y qué es esta máquina? Pues evidentemente, según la explicación que hicimos, una máquina. El segundo, una nevera. Estamos hablando solo de máquinas. Una nevera, como sabemos, se alimenta por energía eléctrica, entonces pues es considerada una herramienta, ¿verdad? Una máquina, perdón. Una nevera que vamos a utilizar para almacenar, para conservar la proteína de nuestro emprendimiento. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos un parlante. Como decíamos, es importante que haya un buen ambiente en nuestro emprendimiento, y la música, por supuesto, genera este ambiente un poco cálido, un poco familiar, nos invita a divertirnos, a pasarla bien mientras degustamos de un alimento, ¿verdad? Por eso es importante el parlante. ¿Qué más? Una licuadora. Estamos hablando de máquinas. Una licuadora, por supuesto, para preparar las salsas o lo que se requiera para nuestro emprendimiento, es una máquina. Entonces, aquí, en una breve descripción de los elementos que necesitamos para nuestro emprendimiento, hemos hablado de las máquinas. Y ahora vamos a hablar de las herramientas o los equipos, ¿verdad? O el mobiliario, si se quiere, es decir, aquello que se usa y no requiere de una energía alterna. Por ejemplo, el mobiliario necesitamos para un emprendimiento de comida, los muebles, las sillas, las mesas, las sillas, etcétera, es considerado, pues, mobiliario o equipo, si se quiere, ¿verdad? O para no confundirlo con las máquinas, ¿verdad? ¿Qué más necesitamos? Sillas, bueno, además de la mesa necesitamos sillas. ¿Qué podemos necesitar? Congeladores o cavas o cooler, como les llaman, hieleras, ¿verdad? Donde nosotros podamos almacenar ciertos productos o insumos para la preparación de los alimentos para que se conserven. Como sabemos, estas hieleras no requieren energía eléctrica, se usan de manera manual y puede ser considerado un menaje o una herramienta, si se quiere. ¿Qué más puede ser una herramienta que no requiere energía eléctrica? Cuchillos, ¿qué más? Tijeras para cortar, qué sé yo, la proteína, el pollo, lo que sea, y demás elementos que se usan con la mano. Esas son las herramientas que vamos a requerir en nuestro restaurante o en nuestro lugar de comida rápida donde vamos a preparar el shawarma, ¿de acuerdo? Entonces, así nosotros ya vamos determinando, fíjense ustedes, la composición de nuestro emprendimiento. Establecemos la diferencia entre herramientas y máquinas y luego continuamos, porque, a ver, cuando nosotros estamos ideando nuestro negocio, nuestro emprendimiento, empezamos a registrar información, ¿verdad? Un inventario de inversión inicial, que lo vamos a ver más adelante en detalle en el módulo de finanzas, pero es importantísimo que nosotros ya vayamos cotizando, es importante que nosotros vayamos ya, analizando qué elementos, qué insumos vamos a necesitar para nuestro emprendimiento. Es importante tener en cuenta eso porque así nosotros podemos determinar cuánto vamos a necesitar de inversión para emprender, ¿verdad? Ya sea que nosotros tengamos el dinero de nuestros propios medios o de nuestros ahorros, qué sé yo, o vayamos a financiar a través de un préstamo familiar o a través de una institución financiera. Y es importante, emprendedores, que vayamos un poco revisando esta información. Cada detalle hay que cuidarlo, cada paso que demos hay que ir analizando poco a poco, porque no solo se trata de una inversión que genera un gasto económico, dinero que vamos a poner, ¿verdad? Que, como decíamos, puede ser nuestro, puede ser un préstamo, sino se trata también de un conjunto de emociones, de estrés, ¿verdad? Una preocupación, porque si ya vamos a emprender, entonces vamos a necesitar justamente concentrarnos, tener este enfoque que vamos a requerir para nuestro emprendimiento, y eso también va a tener un desgaste mental para nosotros. Por eso es importantísimo cuidar cada detalle. Esto no está en la metodología, esto que lo estoy diciendo ahora no está en la metodología, pero considero importante decir a los emprendedores eso. Es importantísimo que tengamos en cuenta que la planificación, la organización y el registro de toda la información importante para nuestro emprendimiento nos va a ayudar
a que nosotros podamos minimizar el riesgo de la inversión, porque así sean $1,000, así sean $3,000 que vayamos a requerir para iniciar un emprendimiento, suena poco, ¿verdad? Para algunas personas será poco, pero para otras pues estamos hablando de dinero que podría utilizarse en otra cosa, pero lo estamos usando para emprender. Por eso es importantísimo cuidar cada detalle para que nosotros podamos tener buenos resultados. ¿De acuerdo? Entonces, ese es nuestro ejemplo, ¿verdad? En la diferencia entre herramientas y máquinas. Y ahora vamos a determinar el área de producción. Seguimos en el ejemplo de la venta de shawarma, ¿verdad? O la venta de comida. Cualquier lugar de venta de comida va a requerir un espacio donde hagamos la producción de los alimentos, la elaboración de los alimentos. Obviamente será una cocina en el caso de que en el local o en el sitio donde vayamos a expender los productos tengamos la cocina, pero sabemos que también hay personas o emprendimientos que preparan en un sitio los alimentos y solo los llevan ya listos para servir, ¿verdad? En cualquier lugar donde vayamos a preparar los alimentos se requiere evidentemente un espacio y una organización de dónde van a colocar cada elemento importante para la preparación de los alimentos. ¿Sí? Es importantísimo tener en cuenta eso. La distribución del área de trabajo es el orden físico de los equipos y las herramientas de la producción. Fíjense que estamos estableciendo la diferencia de estos elementos. Por ello, se toman en cuenta sus características y todos aquellos factores que inciden en su funcionamiento, como el flujo de materiales, fuentes de energía importante, donde vamos a conectar, debe de tener la cantidad suficiente de toma corrientes para poder utilizar las máquinas que vamos a requerir en nuestro emprendimiento, además del espacio para el movimiento físico del personal y todos los requerimientos de espacio. Fíjense ustedes, es importante hacer un diseño del espacio. Eso va a hablar de nuestra organización. Es más, existen instituciones financieras o organismos de ayuda, de cooperación para emprendedores que exigen a los emprendedores la distribución del área de operaciones para poder entregar el crédito o la ayuda. ¿Sí? ¿Y por qué requieren? Porque eso habla del tipo de organización que tenemos en nuestro emprendimiento. ¿De acuerdo? Estamos hablando del reconocimiento del área de trabajo de producción, ¿verdad? Donde vamos, en el ejemplo de la preparación de alimentos, vamos a cocinar, ¿verdad? La cocina sería, por ejemplo, si fuera un taller de mantenimiento de vehículos, ¿verdad? Hay un lugar donde precisamente se hace la reparación del componente, del elemento del vehículo en el cual se va a trabajar, ¿verdad? Ustedes han visto en los talleres, por ejemplo, hay un área donde se hace la reparación, por ejemplo, del motor, de la parte más importante de un vehículo, ¿no? Y este elemento está suspendido, ¿no?, con una especie de grúa, y ahí se trabaja el motor, ¿verdad? Se hace la reparación o el mantenimiento que se requiere. Entonces, esa área de trabajo requiere una distribución de máquinas, de herramientas, ¿verdad? Y, por ejemplo, en el área de cocina o en el taller, como hablábamos, se requiere espacio para poder maniobrar, espacio para que puedan pasar justamente las personas que trabajan en esa área, porque si no se tiene el espacio adecuado podrían ocurrir accidentes, ¿no? Eso es importantísimo tener en cuenta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la elaboración de alimentos es importante, ¿no?, tener ese diseño, ¿verdad? Dónde van a ir, por ejemplo, el área de almacenaje, el área de productos y el área de preparación. Establecer estas diferencias, que no es tan diferente de otro tipo de emprendimientos como el taller mecánico que decíamos, ¿verdad? Para esto hay que diseñar la organización física, las dependencias y la disposición de máquinas y equipos ideales de la empresa o del emprendimiento, ¿no? Considere las dimensiones de máquinas o los muebles, así como la proyección de crecimiento. O sea, a ver, si nosotros tenemos la oportunidad de alquilar un local o de tener un local físico, ¿no? Entonces es importantísimo tener la distribución. ¿Dónde van a ir cada elemento, cada máquina, cada herramienta que voy a utilizar para la preparación, en el ejemplo del restaurante, de los alimentos? ¿Sí? Y considerando, como nos dice la metodología,
la proyección de ampliación que podamos tener, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a tener una cocina, ¿verdad? Es necesario tener los muebles metálicos apropiados para la preparación de los alimentos. Como ustedes saben, existen este tipo de material anticorrosivo que es el acero, ¿verdad? Que se utiliza para hacer los muebles que requiere una cocina y demás elementos que van a instalarse para la preparación de los alimentos, ¿de acuerdo? Entonces, importantísimo tener en cuenta esto de aquí. Es muy importante, ¿verdad? La distribución del espacio, ¿no? Ya sea una peluquería, por ejemplo, donde van a ir los muebles para atender a las personas, el mobiliario de peluquería, para que las personas que van a atenderse ahí, pues se puedan sentar cómodamente y poder así darles el servicio de peluquería, etcétera, etcétera, etcétera. Importante, planificar, elaborar un croquis donde va a ir distribuido cada área. Decíamos, por ejemplo, en el caso del shawarma, deberíamos tener un área de almacenaje, por ejemplo, un refrigerador o espacio para guardar las verduras, ¿verdad? ¿Qué más? Debemos tener el área del producto. Es el área del producto terminado, donde va a estar el producto. Este espacio para almacenar los productos listos para la venta. Es decir, que si nosotros tenemos una mesa de trabajo, como se conoce a las mesas de cocina, ¿verdad? Una mesa de trabajo donde se está preparando el alimento, tenemos que también reservar un espacio para colocar los productos que ya están listos para entregar a los clientes. Sí, como ustedes han visto, estos mesones que tienen los restaurantes donde se pone el plato listo para servir. Si se han dado cuenta que en los restaurantes existe una especie de compuerta pequeñita, un espacio pequeño donde pasa el plato y ya está listo. Pero en la parte interior de la cocina está el mesón donde se van poniendo los platos listos para entregar a los clientes. Esto pues se conoce como área de producto y también, por supuesto, muy importante, el área de preparación. Este espacio determinado para transformar los insumos en productos listos para entregar, es decir, la cocina, ¿verdad? Para la preparación de alimentos. Entonces, fíjense ustedes cómo en el ejemplo de la preparación de los shawarmas ya se está distribuyendo los espacios necesarios para esta producción. Importantísimo, emprendedor, emprendedora, que lo tengamos muy bien establecido. Es más, antes de hacer la inversión, antes de gastar el primer centavo en nuestro emprendimiento, es importante tener lista esta planificación para que no se nos quede ningún detalle por fuera, ¿verdad? Entonces, nosotros ya ahí vamos viendo un poco cómo vamos inclusive a planificar la compra de los elementos que vamos a requerir para nuestro emprendimiento, es decir, las máquinas, las herramientas y demás insumos que vamos a necesitar. Y la materia prima no es la excepción. La materia prima es importantísimo tener en cuenta cómo vamos a comprarla, dónde la vamos a comprar. Va a depender la distancia de donde esté ubicado nuestro emprendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Este componente de la planificación de compra de la materia prima, que tiene que ver justamente con la gestión del emprendimiento, considera la obtención de insumos, materiales, equipo necesario para el logro de los objetivos del negocio, mismo que deben ajustarse al presupuesto. Mucho ojo, por supuesto, nosotros podemos planificar la compra de los insumos, pero luego decimos con cuánto presupuesto cuento para poder comprar estos insumos. Muy importante, ¿verdad? Porque podemos soñar con los mejores equipos, la mejor mesa para trabajo, el mejor horno, la mejor cocina, el mejor taller equipado, etcétera. Pero si el presupuesto es limitado, entonces no podemos pensar en comprar grandes cosas, sino empezar poco a poco, ¿verdad? Entonces es importante, por supuesto, decíamos la calidad, la cantidad, ajustadas al presupuesto, pero también las condiciones de entrega y de pago, ¿verdad? Si nosotros vamos a emprender un negocio donde vamos a necesitar un equipo, qué sé yo, que no se vende en el país y que necesitamos importarlo, entonces pues todo eso se debe considerar al momento de empezar la producción o el emprendimiento. Una vez recibida la mercancía
es necesario verificar que cumplan con los requerimientos solicitados para su posterior aceptación, ¿verdad? Si nosotros estamos comprando un horno para nuestra panadería y lo vimos en un catálogo, fuimos a verlo al almacén, está todo bien, de acuerdo, entonces ya nos está llegando a nuestro local, pero de repente llegó defectuoso, de repente no estamos conformes con el tipo de equipo que nos llegó. Todo eso se debe considerar, ¿verdad? Mucho cuidado al momento de recibir los productos que estamos comprando para iniciar nuestro emprendimiento. La fase de compra es importante, ya que tiene un porcentaje considerable sobre los costos totales de los productos o equipos del negocio. El ahorro en las compras tiene un efecto crucial en el resultado. Eso significa que tenemos que hacer un análisis minucioso al momento de comprar, ¿verdad? Verificar que el proveedor tenga un local físico o a su vez tengan buenas referencias con respecto a los productos que vende. Es importante eso. Acuérdense que hay también muchas estafas también en el momento de comprar a través de redes sociales. Todo eso se debe considerar. Y más bien procurar o preferir que el proveedor tenga un local físico, para así evitar o minimizar el riesgo de estafas o este tipo de cosas, ¿verdad? Como decíamos, verificar que la mercadería, el equipo, la herramienta que vayamos a comprar esté en buen estado al momento de recibirla, ¿verdad? Para una planificación de compras se debe contemplar en una lista todos los insumos o materias primas necesarias por el producto o servicio a ofrecer para luego reconocer la unidad o la presentación de los distintos proveedores que estos manejan a su vez en la venta de estos insumos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros hemos enlistado los insumos, los elementos que vamos a requerir para nuestro emprendimiento y empezamos a hacer una cotización, ¿no? Se recomienda que la cotización se haga en línea primero, es decir, a través del internet, ir buscando qué proveedores nos podrían vender esos elementos que necesitamos y luego pues hacer las cotizaciones del caso, ¿verdad? Esto es una sugerencia que hacemos un poco para evitar riesgos justamente en la compra de los insumos, ya sean las herramientas o los materiales que necesitamos. Con esta parte vamos a dejar este bloque aquí para irnos a nuestro bloque final de su programa Aprendiendo a Emprender después de estos consejos. Inicio de espacio promocional. Cada día llega a mí la palabra del Señor a través de la voz de María. El mensaje de salvación, su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María, cada día llega a mí palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La voz de María visita nuestro hogar, noche y día. La voz de María. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización.
haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino, al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Con tu ofrenda ayudas a que sigamos adelante. Soy el Padre Tomás Guerrero. Tu donación puedes hacerla en las siguientes cuentas: Produbanco y o Servipagos. Cuenta corriente a nombre de Ramorza, número 1049161000. Gracias, porque con tu ayuda seguimos evangelizando a través de la voz de María. Dios no solamente ve tu corazón, Dios también ve tu bolsillo y se da cuenta si tú eres una persona que te pareces a Él, que es tan generoso, o te has convertido en una persona tacaña. Hoy quiero tender la mano para pedirte por los pobres que no tienen esperanza, no tienen luz, no conocen a Dios. La única forma de llegarles es a través de la voz de María en la radio. Tú puedes ayudarnos a mantener esta obra de Dios. Y Dios te va a bendecir tremendamente, convirtiéndote en una persona que da con alegría. Acércate a cualquiera de las agencias del Banco de Guayaquil o en cualquier punto autorizado de Banco del Barrio, en las cuentas de ahorros número 153-111-39 a nombre de Ramorza, y sé una de las muchas personas que Dios usa para sostener la voz de María en Guayaquil. Esta radio sostenida por ti, Dios la va a bendecir, y cuando Dios le pague a toda la gente que trabaja en esta radio, también te pagará a ti por tu generosidad. Cuento contigo. Soy Monseñor Roberto Cipos de Venezuela y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que seas un dador alegre. Fin de espacio promocional. Muy bien, llegamos al último bloque de su programa Aprendiendo a Emprender en este día jueves, donde estamos presentando el tema de las operaciones, ¿verdad? Como es un tema un poquito amplio, vamos a dividirlo en dos programas. El día de hoy será la primera parte, donde hablamos de las operaciones que tienen que ver con los elementos, los insumos, la materia prima, las máquinas, las herramientas que requiere nuestro emprendimiento, pero también el espacio donde estos elementos van a ser distribuidos, ¿de acuerdo? Entonces, habíamos hablado de lo importante que es la planificación de la compra de los insumos para nuestro emprendimiento, ¿verdad? Que no solo tiene que ver con la materia prima, sino con los activos que van a ir dentro de nuestro emprendimiento y que nos van a ayudar, por ejemplo, a establecer el negocio de comida, el taller mecánico, la peluquería, etcétera, 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 dependiendo del negocio que nosotros vayamos a poner. Por ejemplo, fíjense ustedes, acá para la elaboración del shawarma, que es nuestro ejemplo, que estamos utilizando en la metodología de fortalecimiento de emprendedores de Pastoral Social Cáritas, que estamos usando para presentar este programa. Entonces nos enlista ciertos elementos que requerimos, por ejemplo, para la producción de 75 unidades de shawarma, ¿verdad? ¿Qué nos presenta la metodología? Por ejemplo, el shawarma de pollo va a requerir ¿qué insumos? Pollo, pampita, que es el pan árabe, condimentos varios, relleno de vegetal, salsas, funda de empaque, servilletas, etcétera, ¿verdad? Todos estos elementos conforman el producto final que se entrega al cliente, ¿verdad? Y por ejemplo, nos pide también determinar las unidad de compra de los insumos, ¿sí? Una especie de tablita donde nosotros vamos enlistando. Primero, en la primera columna va a ir el producto final, ¿verdad? En la siguiente columna vamos a enlistar los insumos que vamos a requerir, ¿verdad? El pollo, etcétera, etcétera, etcétera. En la tercera columna vamos a poner la unidad de compra de estos insumos. En la cuarta, la cantidad de insumos que vamos a requerir. Y en la quinta, al final, la cantidad de producción. En este caso habíamos dicho que son 75 shawarmas. Para nuestro ejemplo, vamos a requerir, por ejemplo, 15 libras de pollo. Vamos a requerir 60 bolsitas de,
75 unidades de pampita para 75 shawarmas, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar condimentos varios, relleno vegetal, salsas, fundas de empaque, servilletas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos elementos los enlistamos y vamos poniendo las cantidades que vamos a requerir, ¿verdad? Entonces, nosotros, una vez que hemos enlistado la materia prima, ya nos hemos olvidado del mobiliario, de las herramientas de la máquina. Ahora nos vamos a concentrar solamente en la materia prima, ¿verdad? Y en la materia prima nosotros tenemos que ir clasificando a los proveedores de materia prima. ¿Y por qué es importante este análisis y clasificación de los proveedores de materia prima? ¿Saben por qué? Porque es importante ir determinando cuán conveniente es un determinado proveedor. ¿Por qué? Porque un proveedor puede ser que lo tengamos cerca de nuestro emprendimiento, hablando solamente para la adquisición de materia prima, pero tenga precios muy altos. Y si, por ejemplo, nosotros tenemos otro proveedor que vende la materia prima, quizás más lejos de nuestro domicilio o donde está ubicado nuestro local, pero la distancia es muy larga, que requiere un transporte, un costo de transporte mayor, y pues ya no justifica pues irnos a un precio más bajo porque está muy lejos, y ya pues gastando dinero en el transporte pues ya no es conveniente. Es más conveniente comprarle al proveedor que está cerca, que también tiene buena calidad, pero que es un poquito más caro, pero ya compensa el hecho de que no voy a gastar transporte. Ese es el análisis que tenemos que nosotros tener. Para esto, en el ejemplo de la preparación del shawarma, vamos a hacer el análisis, por ejemplo, con un componente muy importante, una materia prima muy importante para el shawarma de pollo, que es evidentemente el pollo, la proteína, ¿verdad? El pollo. Entonces, este proveedor ha escogido este emprendedor ha escogido a 3 proveedores: un supermercado muy importante, ¿sí?, de la ciudad, el mercado, la placita que está cerca de su emprendimiento, y luego también ha seleccionado a una avícola muy importante de la ciudad, ¿verdad? Entonces tiene 3 tipos de tiene 3 tipos de proveedores que podrían otorgarle su materia prima, que en este caso es el pollo. Fíjense ustedes el análisis que hace el emprendedor. Tiene 3 proveedores, 3 potenciales proveedores, ¿verdad? Están enlistados y él tiene que seleccionar cuál va a ser el que le va a proveer la materia prima tan importante para su emprendimiento como es la venta del shawarma. Decíamos, un supermercado muy importante, el mercado que está cerca, y luego una avícola que está también pues ofertando este producto. Entonces, el primer proveedor, que es el supermercado, nos otorga un tipo de calidad que es muy buena. ¿Qué más nos ofrece este proveedor, el supermercado? Como decíamos, entrega inmediata, eso es en cuanto a la logística, y también la condición de pago hay que analizar. Él nos da crédito directo. Este supermercado nos da crédito directo, pero el precio de la unidad de pollo, de la libra de pollo, es 4,50. Fíjense ustedes cómo vamos haciendo el análisis. Segundo, el mercado que está cerca, la plaza, ¿no? El mercado que está cerca del lugar, nos da qué tipo de calidad del producto. Bueno, la calidad es media, como ustedes saben. No en todos los mercados se guarda pues mucha higiene, a veces sobre todo en cárnicos, ¿verdad? Están expuestos muchas veces a moscas o al calor, a la humedad, etcétera. Entonces, por eso, pues, aunque el proveedor guarde mucho eso y trate de tener refrigerado su producto, siempre está expuesto a este tipo de entornos no tan, digamos, cuidadosos con respecto a la contaminación que pudiera tener, ¿verdad? Pero ¿qué nos da este proveedor? El mercado que nos da entrega inmediata, ¿sí? ¿Qué más nos otorga? ¿Qué beneficio? En la condición de pago, por ejemplo, nos da descuento por docena. Y el precio de la unidad, mucha atención, es de $1.75. Fíjense ustedes, el supermercado nos da crédito directo, pero cuesta 4,50. El mercado no nos da crédito, más bien nos da descuento por volumen, por docena, y nos vende la libra de pollo en $1.75. Pero la avícola, que está cerca, es otro proveedor, nos da una calidad. Primero, la calidad de la avícola es buena. ¿Qué más nos da la avícola? Entrega a domicilio, pero la condición de pago es solamente en efectivo, y el precio de la libra de pollo es $2.50. Fíjense ustedes cómo va cambiando un poco las condiciones de cada proveedor, y según nuestra necesidad nosotros vamos a ir pues viendo cuál nos conviene. Por ejemplo, si yo he hecho una gran inversión en el local
y no me quedó mucho dinero para la materia prima, pues voy a tener que optar por el crédito del supermercado, que aunque nos da un precio muy alto, nos otorga crédito hasta que yo pueda recuperar la inversión claro, la inversión inicial de la materia prima y poder pagarle el crédito que me está dando, ¿verdad? Y quizás de ahí tendré un ahorro para poder irme a comprar a otro lado, tener un precio más competitivo de la materia prima, ya que ahora cuento con el efectivo necesario, ¿verdad? Esa es la decisión que al final tenemos que tomar. Es la decisión que solamente en nuestro análisis nosotros podemos ir determinando, ¿verdad? Voy a dejar como tarea para el siguiente programa qué análisis harían ustedes. ¿Por cuál proveedor se irían? ¿Por el supermercado, por el mercado o por la avícola? Acuérdense que las condiciones del supermercado nos dan crédito directo, pero el precio es 4,50 la libra de pollo. El mercado no nos da crédito, más bien nos da descuento por mayoreo. Pero la libra está en $1.75, la libra de pollo, pero acordémonos que la calidad es media, la calidad del producto es media, por lo que decíamos que están expuestos un poco a entornos un poco más contaminados. Y el último, que es la avícola, tiene buena calidad, nos entrega a domicilio, pero solamente recibo pagos en efectivo y además la libra de pollo está en $2.50. Con este planteamiento me despido de este subprograma Aprendiendo a Emprender en esta emisión, pero nos veremos, Dios mediante, el siguiente jueves a las 7 de la noche, solo aquí en Radio La Voz de María desde Santiago de Guayaquil. Un abrazo para todos, hasta la próxima.